buen día. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la modulación de la inflamación en el paciente que recibe nutrición parenteral. Bueno, primero, ¿qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta inmediata del cuerpo al daño tisular por microorganismos patógenos, agentes nocivos o bien por una lesión física. Es una respuesta homeostática del organismo. El objetivo de toda respuesta antiinflamatoria es facilitar la reparación y la adaptación de los tejidos a diferentes situaciones. Esta se caracteriza por 5 signos clínicos, que es el rubor, calor, dolor, tumor e impotencia funcional. Estas manifestaciones cardinales son causadas por la acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y derivados de la sangre hacia sitios de la sangre hacia sitios de la sangre de los tejidos extravasculares donde existe una infección o lesión provocada o no por agentes patógenos. Generalmente se asocia con una proteína C reactiva elevada y por hipoalbuminemia. La albumina es un marcador de gravedad de la afección y refleja el estado inflamatorio. La nutrición parenteral es una intervención nutricional especializada que se caracteriza por el aporte de nutrimentos de manera directa en el torrente sanguíneo a través de una vena periférica o central cuando no se pueden satisfacer los requerimientos nutricionales de forma enteral o por vía oral, por una disfunción del tubo gastrointestinal. El principal beneficio que proporciona la nutrición parenteral es evitar la desnutrición de los pacientes, ya que ésta se absorbe en su totalidad de los nutrientes administrados directamente al torrente sanguíneo sin necesidad de un proceso metabólico. Otro efecto beneficioso que se presenta al administrar la nutrición parenteral es la modulación de la respuesta inflamatoria. Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación constante de todo el tracto digestivo o parte de él. La malnutrición es una característica común, de ella, y en ella encontramos déficits nutricionales. Existen estudios en los que se compara la nutrición parenteral con la nutrición enteral y también la oral como tratamiento primario. En ellos se demuestra que la nutrición enteral es igual de efectiva que la nutrición parenteral total. Un plan de atención nutricional para esta enfermedad debe incluir nutrientes para proporcionar calorías, para inducir bajos estímulos antigénicos, regular las respuestas inflamatorias e inmunológicas y estimular el trofismo de la mucosa intestinal. Múltiples investigaciones proponen terapias nutricionales coadyuvantes basadas en antioxidantes, ácidos grasos y moduladores de la flora bacteriana, los que pueden mejorar el estado nutricional y promover o mantener estados de remisión en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Uno de los nutrimentos que se ve afectado en esta enfermedad es la glutamina. Esta es la principal fuente de alimento para los enterocitos. Además, las fórmulas enterales enriquecidas con glutamina no han demostrado descensos en la actividad inflamatoria ni la mejoría de los parámetros clínicos ni antropométricos comparados con las fórmulas sin glutamina. Los probióticos son productos que contienen un número suficiente de microorganismos vivos con un efecto beneficioso sobre la salud a través de una alteración positiva de la microbiota por la colonización del intestino. Los mecanismos de acción de los probióticos sugeridos en la enfermedad inflamatoria intestinal comprenden lo que es la inhibición del crecimiento de la bacteria enteropatógena, mejoran la función del epitelio y de la barrera mucosa,
favorecen la regulación de la disminución de la secreción de citocinas proinflamatorias y actúan en la alteración de la inmunoregulación, aumentando la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, favoreciendo la disminución de la secreción de citocinas proinflamatorias y así como también aumentando la producción de inmunoglobulina A. Se conocen distintos factores asociados a la actividad inflamatoria presente en la enfermedad antiinflamatoria intestinal, como son los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 1 beta. Detrás de un estado de desnutrición hay diversas causas. Por un lado, la disminución de la ingesta alimentaria y por otro está el aumento de las necesidades de nutrientes dado el estado de enfermedad de estos pacientes. Asimismo, debido a la situación de la inflamación intestinal que acompaña esta entidad, se produce un aumento de las pérdidas proteicas, además de asociarse a una mala absorción de nutrientes. Las emulsiones lipídicas son una fuente calórica eficiente y aportan ácidos grasos esenciales. Con su introducción en la nutrición parenteral, se consiguió reducir las complicaciones asociadas a la administración de altas cargas de glucosa. En función del patrón de ácidos grasos utilizados, se observan diferentes respuestas inmunológicas e inflamatorias. Las emulsiones lipídicas actuales pueden contener aceite de soya, ácidos grasos de cadena media, aceite de oliva y aceite de pescado. Las emulsiones lipídicas con soya son ricas en ácidos grasos esenciales como el linoleico, que es un ácido graso poliinsaturado de la serie omega 6. Los ácidos grasos de esta serie promueven la producción de prostanoides, leucotrienos, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que aumentan la inflamación sistémica y el estrés oxidativo y se correlacionan con acciones inmunosupresoras como la afectación del sistema reticuloendotelial y como la afectación del sistema reticuloendotelial y la inhibición de funciones de linfocitos, macrófagos y neutrófilos. Las emulsiones lipídicas con ácidos grasos de cadena media tienen un metabolismo energético más eficiente, además son resistentes a la peroxidación y no son precursores de mediadores inflamatorios. Estas emulsiones lipídicas se consideran de segunda generación y suelen formularse conjuntamente con las de soya en proporción 50-50. También de segunda generación son las emulsiones lipídicas que incorporan un patrón de aceite de oliva y se formulan junto al aceite de soya en una proporción 80-20. Esta formulación permite reducir el contenido de ácidos grasos omega 6, manteniendo el aporte de ácidos grasos esenciales. El componente mayoritario del patrón de aceite de oliva es el ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado de la familia omega 9, que se caracteriza por ser resistente a la peroxidación lipídica y no precursor de y no es el precursor de mediadores inflamatorios. Esta se comporta como inmunoneutra o incluso levemente antiinflamatoria. Actualmente, las emulsiones lipídicas en la nutrición parenteral, además de ser fuente calórica, se utilizan por sus propiedades como farmaconutrientes. Es bien conocido el papel de las diferentes emulsiones lipídicas en la respuesta inflamatoria, en la afectación del sistema inmune y de las rutas metabólicas y la transducción de las señales. Las emulsiones lipídicas con aceite de pescado han demostrado un papel antiinflamatorio al inhibir la síntesis de citocinas proinflamatorias, modular la producción de eicosanoides e inhibir la factor de transcripción nuclear. Diversos ensayos clínicos han demostrado los efectos beneficiosos de la suplementación
de la nutrición parenteral con el aceite de pescado en el paciente quirúrgico, tales como la modulación de los marcadores inflamatorios, la reducción de la estancia hospitalaria, y la reducción de la morbilidad infecciosa. La proteína C reactiva es una proteína plasmática que participa en la respuesta inmunológica y sus niveles pueden elevarse rápidamente después de una inflamación aguda. Se consideran valores normales las concentraciones entre 5 y 10 miligramos sobre litro. En infecciones leves y víricas, sus niveles pueden alcanzar los 10 a los 40 miligramos. En, en inflamaciones graves e infecciones bacterianas alcanzan un valor de 40 a 200. En infecciones bacterianas graves y en quemados los niveles superan los 200 miligramos. Y en un estudio que les voy a mencionar a continuación, se consideró la proteína mayor o igual a 200 miligramos como nivel de corte. La prealbúmina es un marcador de desnutrición, de inflamación aguda y de estrés metabólico. El rango normal oscila entre 170 y 420 miligramos sobre litro, dado que valores inferiores a 100 miligramos se consideran o se asocian con una desnutrición grave. En un estudio realizado se evidenciaron que los pacientes con pruebas bioquímicas hematológicas iniciales presentaban una mayor utilización del aceite de pescado a diferencia de aquellos en los que no se obtuvieron estas pruebas. Estos recibieron más emulsiones no adaptadas a la fase de estrés. También hay diferencia en las pruebas bioquímicas hematológicas iniciales de los pacientes según la emulsión lipídica administrada. Las diferencias más destacables se encuentran en los valores de proteína C reactiva, que se utilizó tanto como indicador tanto como indicador de la respuesta inflamatoria en paciente crítico o séptico como en el seguimiento de la respuesta nutricional. En este estudio, a los pacientes con una proteína C reactiva inicial más elevada se les administró las emulsiones lipídicas con aceite de pescado, que en pacientes críticos se observó una disminución de la proteína C reactiva al administrar el aceite de pescado las emulsiones lipídicas con aceite de pescado. En el estudio con pacientes quirúrgicos, la disminución de la proteína C reactiva no fue significativa, pero la administración de nutrición parenteral con emulsiones lipídicas de aceite de pescado puede mejorar el perfil inflamatorio del paciente. La prealbúmina es una proteína de vida media corta que refleja bien los cambios agudos en el estado nutricional del paciente, pero es también una proteína de fase aguda que disminuye los procesos antiinflamatorios. Estos estudios demuestran que en un paciente quirúrgico y crítico se produce una disminución de parámetros antiinflamatorios y de infección administrando las emulsiones lipídicas con el aceite de pescado. Las guías ESPEN describen que el hipercatabolismo presente en los pacientes con fracaso renal agudo podría estar generado por la respuesta inflamatoria y por tanto las emulsiones lipídicas con aceite de pescado son una opción para tratar de controlar esta respuesta antiinflamatoria. La utilización de estos parámetros de respuesta inflamatoria como la proteína C reactiva y los asociados a situaciones clínicas de estrés como glucosa, creatinina, bilirrubina y leucocitos son herramientas útiles en la modelización de fórmulas individualizadas. Bueno, y estas son las bibliografías en las que pude consultar la información que ya les mencioné y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.